Las lágrimas de rabia corrían por mi rostro, mientras sostenía el testamento con las manos temblorosas de emoción. El aroma de la tierra seca se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire de la hacienda Los Olivos. Mi hijo Alejandro estaba ahí parado, con los ojos desorbitados de shock, mientras su esposa Camila gritaba histérica al fondo de la sala. El papel amarillento en mis manos contenía palabras que cambiarían todo, palabras que había escrito en secreto durante meses, planeando este momento exacto. «Papá, ¿qué hiciste?». La voz de Alejandro salió ronca, cargada de una mezcla de desesperación e incredulidad. Sonreí, aún sintiendo las lágrimas de indignación corriendo por mi rostro. 72 años de vida me enseñaron que la venganza es un plato que se sirve frío, pero que cuando finalmente llega a la mesa, su sabor es más dulce que cualquier miel del desierto de Sonora. «Dijiste que no heredaría nada, mijo», murmuré, mi voz áspera como la arena que el viento traía de las dunas distantes. «Pero olvidaste que quien hereda también puede desheredar». El silencio que siguió fue roto solo por el zumbido de las moscas que siempre danzaban alrededor de las vigas de madera del techo de la sala principal. Camila dejó de gritar y se acercó despacio, sus tacones resonando en el piso de cerámica fría. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Esteban Ramírez y esta es la historia de cómo descubrí que mi propio hijo era capaz de enterrarme vivo por dinero. El sol de julio en Hermosillo estaba particularmente implacable esa mañana de lunes cuando escuché las voces viniendo de la cocina de la hacienda. Eran casi las 6 de la mañana y acababa de volver de revisar el ganado en el Pasto Norte. Una rutina que mantengo hace más de 40 años, desde que mi padre, que Dios lo tenga, me pasó las riendas de esta tierra. Caminé despacio por los corredores de piedra, mis pasos resonando suavemente en las paredes gruesas que mi abuelo construyó con sus propias manos en 1923. La hacienda Los Olivos siempre tuvo esa capacidad de guardar secretos entre sus paredes, y esa mañana estaba a punto de descubrir uno que me cortaría más profundo que cualquier herida física. «Camila, necesitas entender que el viejo no va a vivir para siempre». Escuché la voz de Alejandro, mi primogénito, saliendo de la cocina como una puñalada directa al corazón. Me detuve en el corredor, apoyándome en la pared fría. El olor a café recién hecho y tortillas calientes contrastaba con la frialdad de las palabras que estaba escuchando. «Lo sé, amor, pero ¿y si decide dejar todo a la caridad o a algún primo lejano?» «¿Sabes cómo son estos viejos tercos?», respondió Camila. Mi nuera, con esa voz melosa que siempre me pareció falsa como moneda de 3 pesos. «No te preocupes, ya hablé con el abogado en Hermosillo. Don Esteban se está volviendo senil. No sería difícil probar que ya no tiene capacidad para tomar decisiones sobre la herencia». Senil. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo de rifle en medio de la madrugada. Yo, que me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para cuidar 300 cabezas de ganado, que aún montaba a caballo por horas bajo el sol ardiente, que podía calcular de memoria cuánto valía cada hectárea de esta propiedad. «¿Cuánto crees que vale todo esto?», preguntó Camila, y pude imaginar sus ojos brillando con la codicia que siempre trató de ocultar detrás de sonrisas forzadas en los almuerzos dominicales. La hacienda, el ganado, las cuentas en el banco. «Estamos hablando de por lo menos 15 millones de pesos, Camila. 15 millones. Imagínate la vida que podremos tener en la Ciudad de México. Podrás tener esas joyas que siempre quisiste, ese departamento en Polanco». Mi estómago se retorció, no por la cantidad, que estaba hasta subestimada, sino por la facilidad con que mi propio hijo hablaba sobre mi muerte como si fuera una promoción en el supermercado. «¿Y si descubre nuestros planes?»,
La voz de Camila tenía un tono de preocupación que me hizo apretar los puños. Descubrir que el viejo apenas puede recordar dónde dejó los anteojos. Además, yo soy el único heredero legítimo. Mi hermana María murió en el accidente y él nunca se volvió a casar después de que mamá murió. El silencio que siguió fue llenado por el sonido del viento golpeando las ventanas de madera. Era como si la misma casa estuviera susurrando secretos que no quería escuchar. Retrocedí por el corredor, mis pasos ahora cuidadosamente silenciosos. Cada tabla del piso, cada piedra de las paredes, cada viga del techo, todo eso había sido construido con el sudor y la sangre de 3 generaciones de Ramírez. Y mi propio hijo estaba planeando tratarme como un obstáculo a ser removido. Llegando a mi cuarto, me senté en el borde de la cama, donde mi querida Esperanza había dormido a mi lado por 45 años. El colchón aún guardaba la memoria de la forma de su cuerpo, y a veces, en las noches más solitarias, juraba sentir su perfume de rosas del desierto aún impregnado en las sábanas. «¿Qué hago ahora, mi amor?», murmuré al vacío, como hacía todas las mañanas desde que ella partió hace 5 años. El silencio del cuarto fue roto por el ruido de pasos en el corredor. Alejandro venía en mi dirección, probablemente para representar una vez más el papel del hijo dedicado que se preocupa por el bienestar del padre. 3 golpes suaves en la puerta. «Papá, ¿estás despierto?». Me levanté despacio, alisando la camisa de algodón que ya estaba húmeda de sudor aún con el frescor de la mañana. Abrí la puerta y ahí estaba él, mi hijo de 42 años, con los ojos oscuros que heredó de mí, pero con una frialdad en la mirada que ciertamente no vino de los Ramírez. «Buenos días, mijo. ¿Ya desayunaste?». «Sí, papá. Camila hizo esas tortillas que te gustan». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Quería conversar contigo sobre algo». Mi corazón se aceleró. ¿Sería ahora? ¿Iba a poner en práctica el plan que acababa de escuchar? «Claro, hijo, vamos a la sala». Caminamos juntos por el corredor, pasando por las fotografías familiares que adornaban las paredes. Mi padre, Joaquín Ramírez, montado en su caballo favorito. Mi abuela Dolores sosteniendo un bebé, que era mi padre, frente a la primera versión de esta casa. Y la foto de nuestra boda, Esperanza y yo, sonrientes bajo el cielo azul de Sonora, sin imaginar que nuestra hija María moriría a los 28 años en un accidente de auto en Guadalajara. La sala principal de la hacienda siempre fue mi lugar favorito. Las vigas gruesas de madera en el techo, las paredes de adobe pintadas de blanco, el piso de cerámica roja que mi abuela eligió personalmente. Todo ahí respiraba historia, tradición, familia. Alejandro se sentó en el sillón de cuero que tradicionalmente era del patriarca de la familia, mi lugar. Me acomodé en el sofá, notando cómo se instaló cómodamente en la posición de autoridad. «Papá, Camila y yo hemos pensado mucho sobre tu bienestar». Aquí estaba, el comienzo de la representación. «Te estás haciendo mayor y sabemos que cuidar toda esta propiedad solo debe ser muy cansado». Lo observé hablar, reparando en cada gesto, cada entonación. ¿Cómo no había percibido antes la falsedad que emanaba de cada palabra? Pensamos que tal vez fuera el momento de que te relajaras un poco, disfrutaras los años que Dios aún te conceda sin preocuparte por ganado, cercos rotos, trabajadores. «¿Y qué sugieres, hijo?». Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. «Bueno». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Qué tal si me pasaras la administración de la hacienda? Oficialmente, claro. Seguirías viviendo aquí, seguirías siendo el dueño, pero yo cuidaría todos los aspectos prácticos». El silencio se extendió entre nosotros. Por la ventana pude ver a Camila regando las rosas que Esperanza había plantado en el jardín. Usaba un vestido amarillo que costó más de lo que muchos trabajadores de la hacienda ganan en un mes. «¿Y las finanzas?», pregunté,
fingiendo consideración. También quedarían conmigo. Sabes que tengo experiencia en administración, papá. Estudié en la capital, entiendo de inversiones, de modernización. Podemos aumentar la productividad, tal vez invertir en ganado de mejor calidad. Cada palabra era como una gota de veneno cayendo en mi oído. Mi hijo no estaba ofreciendo ayuda, estaba ejecutando un golpe. Necesito pensarlo, Alejandro. Su expresión cambió sutilmente. Un destello de irritación cruzó sus ojos. Claro, papá. Pero no pienses demasiado, ¿sí? A veces pensar demasiado puede confundir la mente. Confundir la mente. Otra referencia a mi supuesta senilidad. Se levantó de mi sillón, y caminó hasta la ventana. ¿Sabes, papá? A veces pienso en lo que diría mamá si estuviera aquí. Siempre se preocupó tanto por tu bienestar. Mencionar a Esperanza fue la gota que derramó el vaso. Mi esposa, que murió cuidando esta casa, esta familia, esta tradición que Alejandro estaba tratando de robarme. Tu madre diría que confiara en la familia, respondí, cada palabra pesada como piedra. Exactamente. Alejandro se volvió con una sonrisa que no podía ocultar la satisfacción. Y eso es lo que te pido. Confía en mí, papá. Déjame cuidar de todo. Después de que salió de la sala, me quedé ahí sentado por casi una hora, observando las partículas de polvo danzar en los rayos de sol que entraban por las ventanas. El silencio de la casa parecía más pesado, como si las mismas paredes estuvieran procesando la traición que acababa de presenciar. Fue entonces que tomé una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de Alejandro hablando por teléfono en el patio, y cada palabra confirmó que mi hijo había cruzado una línea sin retorno. Sí, doctor Mendoza, entiendo perfectamente. Su voz resonaba por las piedras del patio central, llegando hasta mi ventana con la claridad de una campana de iglesia. Necesito que prepare todos los documentos necesarios para una transferencia de poder por incapacidad mental. Eran las 5:30 de la mañana. Alejandro estaba despierto desde temprano para tratar asuntos que involucraban mi sanidad mental. La ironía era amarga como el café que tomaba todas las mañanas desde los 15 años. Me vestí en silencio y salí del cuarto por las puertas que daban al jardín trasero. Quería escuchar toda esa conversación sin ser detectado. Quería entender hasta dónde llegaba la traición de mi propia sangre. Me escondí detrás de las bugambilias que Esperanza había plantado 20 años atrás. Ahora una cortina morada y exuberante que había crecido más allá de nuestras expectativas, como tantas cosas en la vida. No es nada obvio todavía, continuó Alejandro, caminando nerviosamente por el patio de piedras. Pero tiene episodios. Olvida dónde deja las cosas, repite las mismas historias, a veces se confunde con las fechas. Mentiras, cada palabra una mentira calculada, fría, destinada a enterrarme legalmente antes incluso de mi muerte física. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso? Entiendo. ¿Y cuánto costaría? 50,000 pesos no es problema, doctor. Lo importante es hacer todo dentro de la ley. 50,000 pesos. Mi hijo estaba dispuesto a pagar 50,000 pesos para declararme incapaz. Dinero que, irónicamente, venía de las cuentas de la misma hacienda que estaba tratando de robarme. ¿Camila puede servir como testigo? Ella vive con nosotros y ve su comportamiento diariamente. Perfecto. ¿Cuándo podemos encontrarnos? Camila como testigo. Mi nuera, a quien recibí en casa como hija, a quien ayudé cuando ella y Alejandro pasaron por dificultades financieras en los primeros años de matrimonio. La misma Camila que ahora iba a jurar ante un juez que estaba perdiendo la razón. La llamada terminó y vi a Alejandro guardar el celular en el bolsillo de la camisa. Se quedó parado por un momento, mirando las montañas distantes que rodean Hermosillo, probablemente calculando cuánto tiempo faltaba para que sus planes se concretaran.
Esperé hasta que entrara a la casa antes de salir de mi escondite. Mi cabeza estaba hirviendo, pero mis manos estaban sorprendentemente firmes. La ira, descubrí en ese momento, puede ser una fuente de gran claridad mental. Caminé hasta el establo, donde mi caballo Relámpago me esperaba para la ronda matinal. Era un alazán de 15 años, con una mancha blanca en la frente que parecía un rayo. De ahí el nombre. Lo compré de un criador en Mazatlán cuando aún era potro, y desde entonces cabalgábamos juntos por las tierras de la hacienda todas las mañanas. «Buenos días, amigo», susurré, acariciando su cuello mientras se acercaba. «Hoy tú y yo vamos a hacer una visita especial». Ensillé a Relámpago con los movimientos automáticos de décadas de práctica. El cuero de la montura estaba suave y moldeado a la forma de mi cuerpo, y el olor familiar del caballo, mezclado con el aroma de la paja fresca del establo, me tranquilizó. Monté y salimos de la hacienda por el sendero que llevaba al pueblo. Era una cabalgata de 40 minutos hasta el centro de Hermosillo, pero conocía cada piedra, cada curva, cada árbol del camino. ¿Cuántas veces había hecho este mismo viaje con mi padre cuando era niño? ¿Cuántas veces con Alejandro, cuando él aún era pequeño y me acompañaba en las visitas a la ciudad? El sol comenzaba a calentar cuando llegué a la oficina de don Ricardo Vázquez, mi abogado y amigo por más de 20 años. Había cuidado todos los aspectos legales de la hacienda desde la muerte de mi padre y confiaba en él como confiaría en un hermano. «Esteban», don Ricardo se levantó de la silla detrás del escritorio cuando entré a su oficina. «¡Qué sorpresa! No te esperaba hoy». «Ricardo, necesito conversar contigo sobre algo muy importante y necesito absoluta discreción». Su expresión cambió inmediatamente. Conocía a mi familia por generaciones y sabía que no era hombre de dramatizar situaciones. «Claro, siéntate. ¿Puedo ofrecerte un café? ¿Agua?» «No, gracias». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, observando las estanterías repletas de códigos legales y procesos que representaban décadas de trabajo. «Ricardo, ¿conoces a mi hijo Alejandro?» «Claro, buen muchacho, estudió administración en la capital, ¿no? Pues bien, ese buen muchacho está planeando declararme mentalmente incapaz para asumir el control de la herencia antes incluso de mi muerte». Don Ricardo casi derrama la taza de café que estaba llevando a su boca. «¿Cómo? Esteban, ¿estás seguro de eso?» Le conté todo, la conversación que había escuchado en la cocina, la llamada telefónica de la mañana, los detalles del plan que mi propio hijo estaba tramando contra mí. Dios mío. Don Ricardo se recostó en la silla, procesando la información. «¿Y estás seguro de que escuchaste correctamente? No hay posibilidad de malentendido. Ricardo, me conoces hace 20 años. ¿Te parezco un hombre que está perdiendo la razón?» Me examinó cuidadosamente, mis ojos claros, mi postura erguida, la firmeza de mi voz. «Absolutamente no. Estás tan lúcido como siempre lo estuviste. Pero Esteban, ¿qué pretendes hacer?» Saqué del bolsillo de la camisa el papel donde había garabateado las líneas generales de mi plan la noche anterior. «Quiero hacer un nuevo testamento, completamente diferente al actual». Don Ricardo tomó los anteojos y leyó mis notas. Mientras sus ojos recorrían las palabras, su expresión pasó de curiosidad a sorpresa y finalmente a algo que parecía admiración. «Esteban, esto es genial. Pero, ¿estás seguro? Es una decisión muy drástica». «Estoy seguro. Mi hijo decidió que soy un obstáculo a ser removido. Pues bien, voy a darle una lección que nunca olvidará». Pasamos las siguientes 2 horas elaborando cada detalle del documento. Don Ricardo, como buen abogado, planteó todas las posibilidades de impugnación legal, todos los puntos que podrían ser cuestionados. Pero al final teníamos un testamento blindado, incuestionable, que pasaría cualquier escrutinio judicial. «¿Cuándo pretendes revelar esto?»,
Preguntó, guardando las copias en la caja fuerte de su oficina. Aún no lo sé, pero cuando llegue el momento, lo sabré. Volví a la hacienda poco antes del almuerzo. Alejandro y Camila estaban en la terraza, ella leyendo una revista de modas y él usando el celular. La escena de tranquilidad doméstica, si no supiera de la serpiente que se escondía detrás de las apariencias. «Papá, ¿dónde estuviste?» Alejandro se levantó fingiendo preocupación. «Saliste muy temprano. Fui hasta la ciudad a resolver unos asuntos en el banco». «¿En el banco?» La voz de Camila tenía un tono de interés mal disimulado. «¿Todo bien con las cuentas?» «Todo perfecto, mija. Incluso aproveché y actualicé información importante». Los dos intercambiaron una mirada rápida. ¿Habrán sospechado algo? «Qué bueno, papá. Es importante mantener esas cosas organizadas». Alejandro volvió a sentarse, pero pude percibir una tensión en sus movimientos. Almorzamos juntos como siempre. Carne asada, frijoles negros, tortillas hechas en casa por Rosa, nuestra cocinera desde hace 15 años. La conversación fluía sobre temas banales, el clima, el precio del ganado, las lluvias que se habían atrasado este año. Pero observaba cada gesto, cada mirada, cada entonación. Cómo había vivido tantos años sin percibir la falsedad. Cómo un padre puede ser tan ciego a los defectos del propio hijo. «Papá», dijo Alejandro en medio del postre, «¿pensaste más sobre nuestra conversación de ayer?» «Pensé, sí». «¿Y cuál fue tu conclusión?» Mastiqué despacio un pedazo del flan de coco que Rosa había preparado. El dulce estaba perfecto, pero mi boca parecía llena de arena. «Decidí que tienes razón. Me estoy haciendo viejo. Tal vez sea hora de pasar las responsabilidades a manos más jóvenes». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como ver a un buitre descubrir una carroña fresca. «Qué bueno, papá. Verás cómo todo será más fácil. Podrás descansar, disfrutar tus últimos años sin preocupaciones». Últimos años. Ni siquiera trataba de ocultar la impaciencia. «¿Cuándo te gustaría oficializar esto?», preguntó Camila, sus uñas rojas tamborileando en la mesa de madera. «Con calma. Estas cosas necesitan hacerse bien, con abogados, documentos. No es algo que se decide de la noche a la mañana». «Claro, claro», acordó Alejandro, pero pude ver la irritación destellando en sus ojos. «Pero tampoco conviene demorarse demasiado. A veces la edad puede complicar esos procesos legales». Otra referencia a mi supuesta senilidad. Mi hijo estaba realmente determinado a enterrarme vivo. La primera mentira descarada vino 3 días después, durante el desayuno, cuando Alejandro me miró a los ojos y dijo: «Papá, ¿no te acuerdas? Ayer acordamos que me darías poder total sobre tus finanzas». Estaba tomando café y comiendo pan tostado con mantequilla, una rutina que mantengo desde hace 60 años, cuando mi hijo decidió probar hasta dónde podría llegar con sus invenciones. «No me acuerdo de eso, Alejandro». «¿Ves?», se volvió hacia Camila con una expresión de preocupación teatral. «Es exactamente de eso que hablábamos, amor. Papá está teniendo estos lapsos de memoria cada vez más frecuentemente». Camila asintió con falsa tristeza, mientras untaba mermelada de fresa en su tostada. «Es verdad, don Esteban. Ayer cuando estábamos aquí en la cocina, usted dijo claramente que quería que Alejandro cuidara de todo. Dijo que estaba cansado de preocuparse por el dinero. Les mentí en ese momento. No porque creyera en sus palabras, sino porque quería ver hasta dónde llegarían». «Ah, sí. Puede ser que haya dicho algo así». Fingí confusión, rascándome la cabeza con el gesto que imaginé que haría un hombre senil. A veces me confundo. El brillo de satisfacción que pasó por los ojos de Alejandro fue como ver a un demonio descubrir un alma fresca para atormentar. «No te preocupes, papá. Es normal a tu edad. Lo importante es que ahora puedo cuidar de todo por ti». «¿Y qué significaría exactamente eso, hijo?» «Bueno,
Asumiría el control de las cuentas bancarias, pagaría todos los gastos de la hacienda, cuidaría las inversiones. No tendrías que preocuparte por nada. ¿Y me quedaría con cuánto dinero para mis gastos personales? Alejandro y Camila intercambiaron una mirada rápida, el tipo de comunicación silenciosa que desarrollan las parejas cuando están tramando algo juntos. Pensamos que, digamos, 5,000 pesos al mes sería suficiente para tus necesidades básicas, dijo Camila, con la voz melosa de quien está ofreciendo un favor. 5,000 pesos al mes, para un hombre que poseía cuentas bancarias que sumaban más de 20 millones de pesos, propiedades que valían otros 10 millones y un rebaño que representaba otros 6 millones en valor de mercado. Parece razonable, murmuré, interpretando el papel del viejo confundido que querían que fuera. ¡Excelente! Alejandro aplaudió. Voy a conseguir todos los documentos necesarios. Tal vez para el final de la semana podamos oficializar todo. Final de la semana. Tenían prisa. Después del desayuno, fingí ir a descansar en mi cuarto, pero en realidad salí por la parte trasera de la casa y caminé hasta el pequeño cementerio familiar, ubicado en una colina a 500 metros de la hacienda. Era un lugar cercado por cipreses, donde descansaban mi abuelo Teodoro, mi padre Joaquín, mi madre Esperanza, la primera, y mi querida esposa, la segunda Esperanza. Me senté al lado de la tumba de mi mujer, donde una lápida simple de mármol blanco decía solamente Esperanza Ramírez de Ramírez, amada esposa y madre, 1952-2020. Mi amor, susurré, pasando la mano sobre las letras grabadas en la piedra. Necesito tu sabiduría. Nuestro hijo se perdió completamente y ya no sé cómo salvarlo. El viento caliente del desierto meció los cipreses, creando sombras danzantes sobre las tumbas. Era como si ella estuviera tratando de hablarme a través del lenguaje que solo yo podía entender. Siempre dijiste que Alejandro se parecía mucho a tu hermano Raúl. ¿Te acuerdas de él? Ese que trató de robar la herencia de su propio padre en Guadalajara. Decías que la codicia corre en algunas familias como una enfermedad hereditaria. Me quedé ahí sentado por casi 2 horas, observando las nubes moverse por el cielo infinito de Sonora. Cuando me levanté para volver a la casa, mi decisión estaba tomada. En la hacienda encontré a Alejandro en el despacho. En mi despacho, revisando papeles sobre el escritorio. ¿Qué haces, hijo? Se sobresaltó, claramente no esperando que apareciera. Ah, papá, estaba organizando algunos documentos para ti. Vi que tienes muchas cuentas atrasadas aquí. Mentira. Todas mis cuentas estaban rigurosamente al día, como siempre habían estado en los últimos 50 años. ¿Qué cuentas atrasadas? Bueno, esta de la empresa de pienso, esta de la cooperativa agrícola. Agitó algunos papeles en el aire. Son muchos números, papá. Debe ser confuso para ti seguir todo esto. Me acerqué al escritorio y miré los papeles que tenía en la mano. Eran facturas ya pagadas, con los sellos de cancelación bien visibles. Alejandro me estaba mintiendo descaradamente en la cara. Tienes razón, hijo. Se está volviendo confuso. Su expresión se relajó inmediatamente. ¿Ves? Por eso es mejor dejar estas cosas para mí. Entiendo de administración, tengo experiencia. Esa tarde, mientras Alejandro y Camila fueron a la ciudad a comprar víveres, aproveché para hacer una llamada que venía planeando desde hace días. ¿Aló, don Ricardo? Es Esteban. Necesito que hagas algo por mí. Sí, es sobre el testamento. No, aún no es el momento de revelarlo. Pero quiero que pongas una copia en una caja fuerte del banco, con instrucciones específicas sobre cuándo abrirla. Exacto. Si algo me pasa o si alguien trata de declararme incapaz, el documento debe ser inmediatamente revelado. Era mi póliza de seguro. Si Alejandro aceleraba demasiado su plan de hacerme legalmente incapaz, el Nuevo Testamento sería automáticamente revelado, destruyendo cualquier esperanza que tuviera de heredar algo. El jueves siguiente,
Camila cometió el error que selló su destino. Me preguntó, sonriendo, ¿cuándo pretendía morirme? No fueron esas las palabras exactas, por supuesto, pero el significado era inequívoco. Estábamos almorzando en la terraza, aprovechando la brisa ligeramente más fresca que soplaba de las montañas. Rosa había preparado pozole con carne de cerdo, una receta que aprendió de mi madre décadas atrás. El aroma del maíz y los chiles flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las bugambilias. «Don Esteban», dijo Camila, revolviendo el pozole con una cuchara de plata que fue regalo de bodas de mis padres, ¿ya ha pensado en cómo le gustaría que fueran, bueno, sus últimos días? Alejandro casi se atraganta con la comida. Claramente, esta no era una conversación que él hubiera autorizado. ¿Cómo así, mija? Bueno, es que un hombre de su edad es natural pensar en estas cosas. Si le gustaría quedarse en casa, si preferiría un hospital, si hay algo específico que desearía. Estaba sondeando. Querían saber si tenía planes de internarme en algún lugar, si pretendía vender la hacienda, si había cambios importantes planeados que pudieran interferir con sus esquemas. Nunca pensé mucho en eso, mentí. ¿Por qué? Es que Alejandro y yo estuvimos conversando y pensamos que sería bueno tener todo planeado para evitar complicaciones. Complicaciones. Qué palabra interesante para referirse a la inconveniencia de mi eventual muerte. ¿Qué tipo de complicaciones? Alejandro finalmente encontró la voz. Papá, lo que Camila quiere decir es que a veces, cuando alguien se enferma o, en fin, las familias terminan teniendo problemas legales, disputas sobre herencias, decisiones médicas. Sería mejor tener todo documentado anticipadamente. Entiendo. ¿Y ustedes tienen alguna sugerencia? Los dos se miraron. Era obvio que habían ensayado esta conversación. Bueno, continuó Alejandro, ya que estamos oficializando la transferencia de la administración de la hacienda hacia mí, tal vez fuera una buena oportunidad para actualizar otros documentos también. ¿Qué otros documentos? Testamento, poder médico, instrucciones sobre cuidados de salud, esas cosas. Mi testamento. Finalmente, habían llegado al punto central de todo el teatro. ¿Ustedes creen que mi testamento actual tiene algún problema? No, no. Camila gesticuló rápidamente. Es solo que fue hecho hace mucho tiempo. Las leyes cambiaron, los valores cambiaron. Sería bueno tener algo más actualizado. ¿Y a ustedes les gustaría participar en esa actualización? Solo para ayudar, dijo Alejandro. Para asegurarnos de que todo quede claro y bien organizado. Para asegurarse de que todo quedara como ellos querían, obviamente. Voy a pensarlo, respondí, volviendo a comer mi pozole. En la oficina de don Ricardo, a la mañana siguiente, vi a mi hijo firmar documentos que le darían control total sobre mi vida, mientras yo firmaba papeles que garantizarían su destrucción financiera. La ironía era deliciosa. Llegamos a la oficina a las 9 de la mañana en punto. Alejandro se había levantado particularmente temprano, elegido su mejor ropa, un traje azul marino que compró en la Ciudad de México, y hasta se había afeitado 2 veces para asegurarse de que estuviera impecable. Camila usaba el vestido rojo de 8,000 pesos y los zapatos italianos que costaron otros 3,000. Estaba radiante, como una niña en la mañana de Navidad. Yo llegué usando mi ropa de siempre, camisa de algodón blanca, pantalones de lino beige, botas de cuero que tenía desde hace 15 años. Quería parecer lo que ellos esperaban, un hacendado simple, tal vez un poco ingenuo, ciertamente fácil de manipular. Don Ricardo había preparado todo como acordamos. Sobre su escritorio estaban 3 conjuntos de documentos. El primero, que transferiría efectivamente el control financiero a Alejandro. El segundo, un poder médico que le daría poder para decidir sobre mis cuidados de salud. Y el tercero,
aparentemente un documento de actualización patrimonial. Lo que Alejandro no sabía es que el tercer documento era, en realidad, una declaración formal registrando mis dudas sobre su capacidad moral para administrar la herencia familiar. Una declaración que sería anexada a mi verdadero testamento cuando llegara el momento. Firmé los 3 documentos con mano aparentemente temblorosa, reforzando la imagen del viejo frágil que esperaban. Alejandro apenas miró el tercer documento antes de firmar. Si hubiera leído con atención, habría notado que estaba firmando una confesión de que sus motivos para asumir el control de las finanzas del padre eran primariamente orientados por interés personal en acelerar el acceso a la herencia familiar. «Listo», anunció don Ricardo, guardando todos los documentos en su caja fuerte. «A partir de ahora, Alejandro, tienes autoridad legal para actuar en nombre de tu padre en todos los asuntos financieros y médicos». 2 semanas después, descubrí que Alejandro me había internado en una clínica psiquiátrica privada, falsificando mi firma en documentos de internación voluntaria. Lo descubrí de la peor manera posible. Cuando 2 enfermeros aparecieron en la puerta de la hacienda a las 7 de la mañana de un martes, portando una orden judicial y una ambulancia esperando en el patio. «¿Señor Esteban Ramírez?», preguntó el más alto de los 2. «Sí, soy yo. Tenemos una orden para conducirlo a la Clínica San Rafael para evaluación psiquiátrica. Su hijo Alejandro solicitó la internación debido a episodios de confusión mental y comportamiento errático». La petición, supuestamente escrita por mí, decía: «Yo, Esteban Ramírez, reconozco que he presentado episodios frecuentes de confusión mental, pérdida de memoria y comportamiento inadecuado para mi edad. Por estar preocupado por mi seguridad y la de mi familia, solicito voluntariamente internación para evaluación y tratamiento psiquiátrico en la Clínica San Rafael». La firma era una imitación perfecta de la mía. Alejandro había practicado. No tenía opción. Cualquier resistencia sería interpretada como más evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. La Clínica San Rafael era un edificio moderno en las afueras de Hermosillo, rodeado por jardines bien cuidados que trataban de ocultar su verdadera naturaleza. Una prisión para personas inconvenientes. Me llevaron a un cuarto pequeño pero limpio, con una cama individual, una mesa y una silla de plástico. La ventana tenía rejas, discretas, pero inequívocamente rejas. Cuando la puerta se cerró detrás de la enfermera, escuché distintamente el sonido de una llave girando en la cerradura. Estaba preso, pero Alejandro había cometido un error que costaría caro. No sabía sobre el Nuevo Testamento. No sabía sobre los documentos que había firmado en la oficina de don Ricardo, y ciertamente no sabía que don Ricardo tenía instrucciones específicas sobre qué hacer si algo me pasaba o si era declarado incapaz. En la segunda noche en la clínica, a las 2 de la madrugada, logré contactar a don Ricardo a través de un enfermero corrupto llamado Carlos, quien aceptó mi anillo familiar como garantía de pago. «Ricardo, soy Esteban. Escúchame con atención porque tengo poco tiempo». Le conté todo en 3 minutos. La internación forzada, los documentos falsificados, el plan de Alejandro para mantenerme encerrado mientras liquidaba mi patrimonio. «Dios mío, Esteban, eso es secuestro, falsificación de documentos, apropiación indebida. Ricardo, necesitas activar el plan que acordamos, revelar el testamento, accionar los documentos que Alejandro firmó. Todo». A la mañana siguiente, a las 10 en punto, don Ricardo apareció en la recepción de la Clínica San Rafael, acompañado por 2 policías y un oficial de justicia, portando una orden de habeas corpus y una orden de arresto contra Alejandro Ramírez. 20 minutos después, salía de la Clínica San Rafael como hombre libre, mi dignidad restaurada. En el auto, don Ricardo me contó que había protocolizado el Nuevo Testamento en la notaría. Era público ahora.
Alejandro no heredaría ni un centavo de mi patrimonio. Llegamos a la hacienda al mediodía. Alejandro estaba en la sala principal con 2 hombres de traje, compradores interesados en la propiedad que él estaba vendiendo secretamente. Cuando me vieron entrar, el silencio fue casi palpable. El rostro de Alejandro pasó del rojo de la ira al blanco del terror. «Papá». La palabra salió como un susurro estrangulado. «Alejandro». Mi voz estaba calmada, pero cargada de una frialdad que nunca había usado con mi propio hijo. Imagino tu sorpresa al verme aquí. Caminé hasta el centro de la sala y saqué del bolsillo una copia del testamento. Según este testamento, que fue debidamente registrado y es jurídicamente incuestionable, ustedes no heredarán absolutamente nada de mi propiedad. Camila se desmayó, literalmente se desmayó, cayendo en el sofá como peso muerto. Toda mi fortuna, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones y ganado, será dividida entre instituciones de caridad y personas que dedicaron sus vidas al servicio honesto. Le entregué una copia de los documentos que había firmado en la oficina de don Ricardo. Firmaste una confesión admitiendo que tus motivos para asumir control de mis finanzas eran primariamente orientados por interés personal en acelerar el acceso a la herencia familiar. Alejandro, tienes 1 hora para tomar tus cosas e irte de esta casa. No quiero verte más aquí. Se arrodilló en el suelo, sollozando como un niño. Por favor, papá, por favor, perdóname. Haré cualquier cosa, cualquier cosa. Lo único que puedes hacer por mí ahora es irte de esta casa y nunca más volver. Partieron en silencio. Observé por la ventana mientras ponían las maletas en el baúl del auto y se fueron por el camino de tierra que lleva a la ciudad. Cuando el auto desapareció entre las colinas, me senté en mi sillón y lloré. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por el hijo que crié con tanto amor y que se transformó en un extraño. 3 semanas después, Alejandro volvió. No para pedir perdón. Volvió con 2 abogados de la Ciudad de México y una orden judicial cuestionando mi capacidad mental para manejar mis propios bienes. Don Ricardo me telefoneó un jueves por la mañana. Esteban, están tratando de revertir todo. Alegan que el testamento fue hecho bajo coacción psicológica. La audiencia estaba programada para el lunes. 4 días para defender mi sanidad mental contra mi propio hijo. Ese fin de semana, hice una evaluación psiquiátrica completa con mi médico, Dr. Morales. Los resultados fueron impresionantes: capacidad cognitiva por encima del promedio, memoria excelente, razonamiento lógico perfecto. El lunes me dirigí al foro de Hermosillo usando mi mejor traje. La sala estaba repleta. Alejandro con sus abogados, Camila en primera fila, cerca de 20 testigos que él había reunido para testificar contra mí. El abogado de Alejandro presentó 7 testigos con historias sobre mi supuesta confusión mental. Historias obviamente fabricadas, pero presentadas con convicción. Cuando llegó mi turno, don Ricardo presentó las evidencias, los documentos falsificados para mi internación, la confesión firmada por Alejandro, los resultados de la evaluación psiquiátrica. Rosa, nuestra cocinera, testificó como testigo de carácter. Don Esteban está exactamente como siempre estuvo. Tiene la memoria mejor que la mía, que soy 30 años menor. Finalmente, el juez me llamó a testificar. Respondí todas sus preguntas con total claridad. Fecha de hoy, lugar donde estábamos, cálculos matemáticos, nombre del presidente. Después de revisar todas las evidencias presentadas, anunció el juez, este tribunal determina que el señor Esteban Ramírez estaba y está en pleno dominio de sus facultades mentales. El testamento es válido y jurídicamente vinculante. 6 meses después, fue Rosa quien me trajo la noticia una mañana de marzo. Don Esteban, hay una muchacha en la puerta que quiere hablar con usted. Dijo que es su nieta. ¿Cómo se llama? Esperanza.
Esperanza Ramírez. Esperanza. El nombre de mi esposa, el nombre de mi madre. Hazla pasar. La joven de aproximadamente 25 años que entró tenía cabello castaño largo y ojos oscuros, que me recordaron inmediatamente a Alejandro cuando era niño. Se sentó con cuidado y me entregó documentos, certificado de nacimiento, fotografías antiguas. Soy hija de Alejandro, dijo. Padre, Alejandro Ramírez. Madre, Carmen Morales. Una hija fuera del matrimonio. Un secreto que Alejandro había guardado por más de 2 décadas. ¿Por qué estás aquí ahora, mija? Porque supe lo que pasó entre ustedes. Leí sobre el juicio en los periódicos y quería conocer a mi abuelo antes de que fuera demasiado tarde. En las fotografías veía a Alejandro joven cargando una bebé, jugando con una niña pequeña. En todas las fotos sonreía con una felicidad genuina. ¿Por qué nunca me contó sobre ti? Porque mamá se negó a casarse con él. Descubrió que ya estaba saliendo con Camila, que las 2 familias ya habían arreglado el matrimonio. Mamá dijo que no sería amante de hombre casado. Carmen Morales. Una mujer con principios. ¿Y cómo vivieron? Mamá trabaja como enfermera. Nunca pidió un centavo a Alejandro. Decía que prefería pobreza digna a riqueza deshonesta. ¿Y tú? Soy maestra de primaria en una escuela rural. No gano mucho, pero amo mi trabajo. Pasamos el día caminando por la hacienda. Esperanza hacía preguntas inteligentes sobre el ganado, sobre la historia de la familia. Esperanza, ¿te gustaría quedarte para el almuerzo? Me encantaría. Durante la comida me contó sobre su vida. Cómo creció sabiendo que tenía un padre rico que nunca la había reconocido. Cómo su madre trabajó turnos dobles para pagar sus estudios. ¿Puedo hacerte una propuesta?, dije cuando terminamos. Sé de una escuela en Hermosillo que está buscando maestros. Puedo garantizar un mejor salario. ¿Por qué haría eso por mí? Porque tienes carácter, principios y llevas la sangre de 3 generaciones de Ramírez honestos. Comenzó a llorar, lágrimas de emoción genuina. No sabe lo que esto significa para mí. 3 meses después, Esperanza se mudó a Hermosillo y consiguió el empleo. Todos los jueves cenaba con nosotros. Fue ella quien sugirió transformar parte de la hacienda en un proyecto educativo. Abuelo, usted pasó la vida construyendo algo importante. Sería una pena que todo esto muriera con usted. ¿Y qué propones? Que usemos la hacienda para enseñar, para mostrar a los niños de dónde viene el alimento, cómo se preserva la tierra. Un año después, el proyecto educativo Hacienda Los Olivos recibe 300 niños por mes. Esperanza coordina todo. Los niños ordeñan vacas, alimentan terneros, plantan huertas. 2 años después, Alejandro vino a visitarme una tarde de diciembre. Estaba más delgado, con cabellos grises, usando ropa sencilla. «Hola, papá». «Alejandro, siéntate». Observamos a los niños del proyecto jugando con los terneros. Supe del proyecto educativo. Leí sobre él en el periódico. Es un buen proyecto. Esperanza es la coordinadora. Esperanza. Ya no me habla. ¿Puedes culparla? No puedo. Papá, vine aquí a pedir perdón. ¿Qué pasó con ustedes después del juicio? Camila me dejó 3 meses después. Se llevó todo lo que pudo cargar. He estado trabajando en una tienda de repuestos. Gano 4,000 pesos al mes. ¿Fue difícil la adaptación? Mucho, pero fue lo mejor que me pasó. Por primera vez en la vida, entendí el valor del dinero. Entendí lo que trataste de enseñarme. Alejandro, dijiste que viniste a pedir perdón. Vine. No necesitas. ¿Cómo que no necesito? Porque ya te perdoné hace mucho tiempo. Lágrimas corrieron por su rostro. Descubrí algo que aún no habías aprendido, continué. Que la verdadera riqueza de un hombre no está en lo que puede perder, sino en lo que nadie puede quitarle. Principios, dignidad, la capacidad de amar y perdonar. Alejandro se levantó y me abrazó.
No el abrazo calculado de antes, sino el abrazo de un hijo que finalmente entendió el valor del padre que casi perdió. 3 años después. Hoy estoy aquí, con 72 años, observando a Esperanza enseñar a los niños sobre cómo plantar maíz. Alejandro está en el pasto, ayudando a los niños mayores a alimentar el ganado. Sí, Alejandro volvió. No a la hacienda. Mantiene su departamento en la ciudad y su empleo. Pero viene aquí todos los fines de semana para ayudar con el proyecto educativo. El Nuevo Testamento sigue vigente. Cuando muera, toda mi fortuna será dividida entre instituciones de caridad y el proyecto educativo. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que hoy, cuando un niño me pregunta cómo las vacas saben la hora de volver a casa, puedo mirar a mi hijo y mi nieta trabajando juntos y decir, es instinto, mija. Todos los animales saben, en el fondo del corazón, dónde está su hogar. Y por primera vez en años, siento que mi familia finalmente encontró el camino a casa. Hoy, a los 72 años, entiendo que la verdadera riqueza no estaba en los 25 millones de pesos que casi perdí, sino en la lección que la vida me obligó a enseñar y aprender. Cuando mi hijo trató de robarme, descubrí que a veces es necesario perder todo para encontrar lo que realmente importa. El testamento que cambió nuestras vidas no fue ese documento legal, fue la comprensión de que la familia se construye con carácter, no con herencia. Perdoné a Alejandro porque aprendí que guardar rencor envejece el corazón más rápido que los años. Y hoy veo a mi nieta Esperanza enseñando a los niños los valores que casi se perdieron para siempre. Si estás viviendo conflictos familiares por dinero o herencia, recuerda, los bienes materiales se pierden, se gastan, se dividen. Pero el respeto y el amor verdadero, cuando se reconquistan, duran para siempre. Mi historia prueba que nunca es tarde para perdonar, pero también nunca es demasiado temprano para defender tu dignidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios. ¿Podrías perdonar una traición familiar como la que viví? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Tu historia también merece ser contada, porque cada familia guarda secretos que pueden destruir o fortalecer los lazos que nos unen.